El viento aullaba como un lobo herido esa tarde en la playa de la Magdalena. Y yo, con solo 8 años, sentí el frío calarme hasta los huesos mientras mi madre me arrancaba el abrigo de los hombros. No, Claudia. Eso no es para niñas como tú. Gritó. Su voz rompiéndose como las olas contra las rocas. Entregándoselo a una desconocida que temblaba en la arena. En ese instante, juré que el invierno me pertenecía. Y que un día, yo decidiría quién se salvaba de su mordida. Aquella escena se grabó en mi alma como una cicatriz invisible. Un rechazo que no era solo por un pedazo de lana raída, sino por el mundo entero que empezaba a cerrárseme. Mi madre, con sus manos callosas de costurera, me dejó allí, medio desnuda bajo la llovizna cántabra. Mientras la extraña, una turista de ojos tristes, se envolvía en mi abrigo como si fuera un salvavidas. No entendí entonces que era el comienzo de mi exilio personal. De esa búsqueda furiosa por el calor que nadie me negaría más. Y así, en Santander, donde el mar del Cantábrico lame las heridas de la ciudad como un amante rencoroso, crecí odiando los inviernos que me recordaban mi propia orfandad emocional. Pero el destino, caprichoso como las mareas, me trajo a Laura. Y con ella, la promesa de un fuego que podría quemarlo todo. Santander siempre ha sido un lugar de contrastes brutales. Como si el mar quisiera recordarnos que la belleza duele. Nací en un barrio obrero cerca del Sardinero. En una casa de paredes agrietadas donde el olor a sal y a sopa de caballa impregnaba cada rincón. Mi padre, un pescador que se ahogó en una tormenta cuando yo tenía 5 años. Dejó tras de sí un vacío que mi madre llenaba con rezos y reproches. Eres igualita a él, Claudia. Terca como el diablo, me decía. Pero en sus ojos brillaba el miedo de una viuda que cargaba con 3 bocas que alimentar. Aquel día en la Magdalena, el rechazo por el abrigo no fue un capricho. Mi madre había cosido esa prenda con retales de lana que mi abuela materna nos había legado. Un tesoro familiar en tiempos de posguerra que aún resonaban en los murmullos de la vecindad. La turista, una mujer de mediana edad con acento madrileño y un sombrero empapado, había tropezado cerca de nosotras, suplicando auxilio con dientes castañeteando. Yo, impulsiva como solo una niña puede serlo, le quité mi abrigo y se lo tendí. Mi madre, horrorizada, lo vio como un acto de traición. Eso es de la familia. No para mendigos. Me lo arrancó de las manos, ignorando mis sollozos. Y se lo dio a la extraña con una disculpa murmurada. Yo quedé allí, expuesta al viento que azotaba mi vestido raído, sintiendo por primera vez el peso de la vergüenza ajena. Esa noche, acurrucada en mi cama con una manta raída, juré venganza contra el frío. No contra mi madre, la perdoné en silencio. Como se perdona a los débiles. Sino contra el invierno mismo. Ese tirano indiferente que se cebaba en los vulnerables. En Santander, donde el sol es un visitante esquivo y la niebla envuelve las torres de la catedral como un sudario. El frío no es solo climático, es social. Es el que separa a los que tienen abrigos de los que no. Y yo, rechazada por uno, crecí con la convicción de que mi cuerpo, mi corazón, serían míos para proteger o regalar a quien yo eligiera. Los años pasaron como olas indiferentes. A los 16, ya trabajaba en la panadería de Doña Carmen, amasando hogazas antes del alba mientras el puerto despertaba con el graznido de las gaviotas. Santander bullía de vida, las verbenas en el paseo de Pereda. El aroma a churros en las ferias de agosto.
Las procesiones de Semana Santa donde las cofradías desfilaban con capirotes que ocultaban pecados. Pero en mi interior, un secreto bullía como la espuma del mar. Empecé a notar cómo mis ojos se demoraban en las curvas de las muchachas del barrio. En el modo en que el viento jugaba con sus faldas. En la gracia felina de sus risas. Era un anhelo que no tenía nombre. Pero que me hacía sonrojar en la confesión. Donde el padre López me absolvía con un susurro, es la edad. Hija. El diablo tienta de formas sutiles. Mi primera revelación llegó en una noche de tormenta. Similar a aquella de mi infancia. Tenía 18 años y caminaba por el muelle de Raos. Huyendo de una discusión con mi madre sobre mi futuro de estudia. Claudia. No seas como tu padre. El relámpago iluminó el horizonte. Y allí, bajo un farol parpadeante, vi a una muchacha de cabello negro azabache. Empapada. Fumando un cigarrillo con gesto desafiante. Se llamaba Elena. Una gitana que vendía flores en el mercado. Y sus ojos, oscuros como el petróleo del Cantábrico, me atraparon. Ven. Niña. No te mojes. Me dijo, tendiéndome su chaleco. Ese gesto, simple y generoso, deshizo algo en mí. Nos besamos bajo la lluvia. Un roce torpe y desesperado que sabía a sal y a libertad. Fue mi primer beso. Mi primer secreto. Y el primero que me rompió el corazón cuando Elena desapareció al amanecer. Dejando solo el eco de su risa. Desde entonces, supe que era lesbiana. Aunque la palabra tardó en llegar a mis labios. En Santander de los 80. Ser así era un escándalo susurrado en las tabernas. Un pecado que las madres ocultaban como un cáncer. Mi madre lo sospechó pronto, me pilló una vez con un libro de poesía de Lorca bajo la almohada. Y su mirada se endureció como el granito de las cuevas del Soplao. No quiero que seas como esas. Me espetó. Refiriéndose a las mujeres de la noche que merodeaban el barrio pesquero. Pero yo, marcada por el abrigo perdido, me negué a congelarme. Empecé a frecuentar el Café de Pombo. Un rincón bohemio donde artistas y disidentes se reunían a debatir sobre la transición. Sobre la homosexualidad que Franco había aplastado como a un insecto. Allí, entre humos de tabaco y copas de vino tinto, encontré sororidad, mujeres como yo, con historias de rechazos y anhelos. A los 25. Ya era maestra en una escuela primaria del centro. Enseñando a niños de rostros pecosos sobre la historia de Cantabria. Sobre las cuevas de Altamira donde las diosas prehistóricas pintaban bisontes con uñas. Mi vida era un equilibrio precario, por el día. La fachada de la hija devota, por la noche. Escapadas a Bilbao o a Gijón. Donde las comunidades LGTB empezaban a florecer como flores silvestres en el asfalto. Pero el invierno siempre volvía. Implacable. Trayendo consigo recuerdos que me helaban el alma. Cada nevada en el Cabildo me recordaba a mi madre arrancándome la calidez. Y juraba que un día yo sería quien repartiera abrigos. No quien los perdiera. Fue en uno de esos inviernos. El de 1995. Cuando Laura entró en mi vida como un vendaval. Tenía 28 años yo entonces. Y ella, 25. Acababa de llegar de Madrid. Huyendo de un noviazgo fallido que la había dejado con el corazón en jirones. La conocí en la librería Gil. Un antro polvoriento en la calle Burgos donde yo buscaba ediciones antiguas de Unamuno. Estaba clasificando tomos de poesía. Con el cabello corto y negro como ala de cuervo. Y una sonrisa que iluminaba las estanterías como un faro.
Busca algo que caliente el alma en esta lluvia eterna. Me dijo, tendiéndome 20 poemas de amor de Neruda. Nuestras manos se rozaron. Y en ese instante supe que el destino había tejido otro hilo en mi tapiz. Laura era maestra de literatura en el Instituto Peña Cabarga. Con una pasión por los versos que la hacía recitar García Lorca en las tertulias del café. Su voz ronca envolviendo las mesas como niebla. Venía de una familia burguesa madrileña, donde el amor era un contrato social. Y su huida a Santander había sido un acto de rebeldía, necesitaba el mar para lavarme las mentiras. Me confesó una noche, mientras caminábamos por el Palacio de la Magdalena, con el viento susurrando secretos en los pinos. Yo le conté mi historia del abrigo, riéndome para disimular el nudo en la garganta. Y ella me abrazó, su calor disipando el frío que llevaba dentro desde la infancia. Nuestra relación floreció en secreto, como las camelias en los jardines de la península de la Magdalena. Paseos robados al atardecer. Besos en las sombras de las murallas romanas. Noches en mi pequeño apartamento del barrio de Puerto Chico donde leía en voz alta fragmentos de Bodas de Sangre, mientras el mar rugía afuera. Laura me enseñó a amar sin miedo. A reclamar mi cuerpo como un territorio soberano. Eres un faro, Claudia, me decía, trazando mapas invisibles en mi piel con sus dedos. Y yo, por primera vez, me sentía envuelta en un abrigo que nadie podría quitarme. Pero los secretos en Santander tienen alas cortas. Mi madre, con su intuición de viuda, empezó a husmear. Una tarde, me encontró una carta de Laura, un billete perfumado con jazmín, y el escándalo estalló como una ola traicionera. La carta era inocua. Un susurro poético sobre el color de mis ojos al amanecer. Pero en manos de mi madre se convirtió en veneno. Esto es obra del demonio, gritó, blandiendo el papel como una espada. Sus ojos inyectados en lágrimas de rabia y terror. Estábamos en la cocina de nuestra casa, con el reloj de pared marcando las 6 de la tarde y el aroma a fabada quemándose en la olla. Yo, paralizada, intenté explicarme, mamá. Es amor. Solo amor. Pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Como siempre cuando el pasado me alcanzaba. Ella no escuchó. En su mente, educada en la España de Franco donde el amor entre mujeres era un mito obsceno, Laura era la tentación encarnada. Una madrileña libertina que me arrastraría al abismo. Te rechacé una vez por un abrigo. Y ahora te rechazo por esto. Sal de mi vista, Claudia, antes de que nos condenes a las dos. Sus palabras me golpearon como el viento del norte, recordándome aquella playa donde el frío me había marcado. Huí a la calle, con la lluvia calando mi chaqueta. Y corrí hacia el brazo de mi madre, no el mío, sino el de mi hermano mayor, Javier, que trabajaba en los astilleros de Astillero. Javier, con su bigote espeso y sus manos manchadas de grasa. Siempre había sido mi refugio. 6 años mayor que yo. Me había criado en las ausencias de nuestra madre, contándome cuentos de sirenas en el Golfo de Vizcaya mientras remendaba redes. Cuando le conté todo, sollozando en su taller improvisado, me abrazó sin juzgar. El amor no es pecado, hermanita. Es lo que nos mantiene a flote en esta mar revuelta. Pero incluso él, con su bondad, no podía detener la marea de chismes que empezó a correr por el barrio. Santander es una aldea disfrazada de ciudad, las vecinas de la pescadería ya cuchicheaban sobre la maestra y su amiga de la capital. Y doña Carmen, mi jefa en la panadería,
Me miró con ojos de cordero degollado al día siguiente. Laura y yo intentamos ignorarlo. Nos refugiábamos en las afueras. En las colinas de Valdeajos donde los eucaliptos susurraban promesas de olvido. Allí, bajo un cielo plomizo. Le confesé mi miedo, siento que el invierno me persigue. Laura. Como si el rechazo de niña me hubiera congelado para siempre. Ella. Con esa sabiduría callejera que Madrid le había dado. Me tomó la cara entre las manos, entonces derrítelo conmigo. Somos fuego. Claudia. No hielo. Hicimos el amor, no con la urgencia de los cuerpos, sino con la ternura de las almas, tendidas en una manta sobre la hierba húmeda. Mientras el viento mecía las ramas como un coro invisible. Pero el conflicto se agudizó cuando mi madre decidió actuar. Una domingo. Durante la misa en la iglesia de la Anunciación. La vi hablando con el padre López. Su rosario entre los dedos como un arma. Al salir. Se plantó frente a nosotras, Laura y yo habíamos ido juntas. Fingiendo ser amigas, y la confrontó tú. Mantente lejos de mi hija. Oh, te juro por la Virgen que te echo de esta ciudad. Laura. Pálida pero erguida. Respondió con calma, señora. El amor no se echa, se vive. La escena atrajo miradas. Y yo. Humillada. Arrastré a Laura fuera. Sintiendo el peso de generaciones de silencio sobre mis hombros. Esa noche. El primer entendimiento profundo nos partió. Laura me confesó su propio secreto, en Madrid. Había estado prometida a un hombre de su círculo. Un abogado ambicioso que la había forzado a fingir normalidad. Me escapé porque no podía respirar. Claudia. Pero aquí. Contigo. Soy yo. Sus palabras me desarmaron. Y lloramos juntas hasta el alba. Tejiendo promesas de lealtad. Sin embargo, el daño estaba hecho. En la escuela. Los padres empezaron a quejarse, no queremos que enseñe a nuestras hijas esas inclinaciones. El director. Un hombre anodino de bigote fino. Me llamó a su despacho, Claudia. Eres una maestra excelente. Pero los tiempos son delicados. ¿Podrías? Discreción. La discreción se convirtió en cárcel. Empecé a evitar a Laura en público. Respondiendo sus llamadas con excusas. Y el resentimiento creció como moho en las paredes húmedas de mi apartamento. Ella lo notó. Por supuesto. Una noche. En el café de Pombo. Me espetó, ¿quién eres tú sin mí? ¿Claudia? ¿La hija obediente que tu madre quiere? Sus palabras me hirieron porque eran verdad. Yo, que había jurado no congelarme. Me estaba convirtiendo en estatua de sal. El punto de quiebre llegó con una traición inesperada. Javier. Mi pilar. Me traicionó sin querer. En una borrachera en la taberna El Machichaco. Soltó mi secreto a un compañero de astillero. Y al día siguiente. El rumor llegó a oídos de Laura a través de una alumna chismosa. Ella. Herida en su orgullo. Me confrontó en la playa de El Sardinero, tu hermano. ¿Cómo pudiste dejar que lo supiera sin decírmelo a mí primero? No era justo, Javier era familia. Ella mi amor. Pero el entendimiento fue un abismo. Siento que me rechazas como tu madre rechazó ese abrigo. Me dijo. Con voz quebrada. Y se fue. Dejando el eco de sus pasos en la arena mojada. Pasé semanas en un limbo helado. Enseñando lecciones sobre la guerra civil mientras mi corazón sangraba internamente. Santander. Con su belleza melancólica.
Se volvió opresiva, las gaviotas parecían burlarse de mí desde el cielo. ¿Y el mar? Ese eterno testigo. Lamía la orilla como un reproche. Mi madre. En un raro momento de ternura. Me dejó un plato de cocido en la puerta. Pero no hablamos. El invierno de ese año fue el más crudo en décadas, la nieve cubrió las calles de Somocuevas. Y los sin techo se apiñaban en los portales. Recordándome mi juramento infantil. Entonces, en la víspera de Navidad, recibí una carta de Laura. No era de perdón, sino de desafío, si me quieres. Ven a la estación del norte. Tengo un billete para las 2 a París. Deja el frío atrás. Mi corazón latió con furia. ¿Ir o quedarme? La decisión me desgarró por un lado. La libertad con ella, por el otro. La lealtad a mi tierra. A mi madre enferma. A los niños que confiaban en mí. Pasé la noche en vela. Mirando el abrigo viejo que aún guardaba en el armario, el mismo que mi madre había recuperado de la turista. Ahora raído por los años. Al amanecer, tomé la decisión que cambiaría todo. No fui a la estación. En cambio, caminé bajo la nevada hacia la casa de mi madre. Con el abrigo sobre los hombros como un escudo. Ella estaba en la sala, tejiendo un chal con lana teñida de azul marino. Sus manos temblorosas por la artritis. Mamá. Dije. Mi voz un hilo en el silencio. Necesito que me escuches. Por primera vez. Le conté todo, el beso con Elena. Los años de fingir. El amor por Laura que me había salvado y condenado. Ella dejó caer las agujas. Y un sollozo la sacudió, hija. Yo. Te quité el abrigo porque temía perderte. Como perdí a tu padre. Pensé que darlo era caridad. Pero era miedo. Y ahora. Te pierdo a ti por el mismo temor. Aquella confesión fue un bálsamo amargo. Mi madre. En su vulnerabilidad. Reveló su propio secreto, en su juventud. Había amado a una prima durante un verano en las playas de Liencres. Un amor truncado por la guerra y la vergüenza familiar. La enterré en mi corazón. Claudia. Pero el frío nunca se fue. Nos abrazamos. Dos mujeres rotas por el mismo invierno emocional. Y en ese momento, el perdón fluyó como la marea alta. Pero era tarde para Laura, ella ya había partido. Dejando una nota en mi buzón, si el amor es sacrificio. Entonces adiós. No me congeles más. El dolor me transformó. Regresé a la escuela con una determinación feroz. Ignorando las miradas de los padres y las indirectas del director. Enseñaba con pasión renovada. Incorporando historias de mujeres valientes, como Federica Montseny o las milicianas de la República, para plantar semillas de rebeldía en mis alumnas. Pero el chisme persistía. Y una mañana. El director me despidió, es por el bien de la institución. Claudia. Santander no está listo. Salí de allí con la cabeza alta. Pero el vacío me devoró. Caminaba por el mercado de la esperanza. Entre puestos de bonito y quesos de liébana. Sintiéndome como un barco sin ancla. Fue entonces cuando el conflicto se volvió público y brutal. Un artículo en el diario montañés. Anónimo pero venenoso. Me tildó de influencia corruptora en las escuelas. Avivando un debate que dividió la ciudad. Las feministas del barrio de Cazoña me defendieron en manifestaciones espontáneas. Con pancartas que rezaban amor sin fronteras. Pero los conservadores del centro respondieron con boicots a la panadería de Doña Carmen. Javier. Avergonzado por su indiscreción.
Se ofreció a confrontar al astillero. Pero yo lo detuve, no. Hermano. Es hora de que yo reparta el calor. El invierno arreciaba. Y con él. Una crisis silenciosa. Los inmigrantes marroquíes que llegaban en pateras a las costas de Noja sufrían hipotermias masivas. Los refugios estaban desbordados. Y el ayuntamiento, con su burocracia perezosa, tardaba en actuar. Recordando mi juramento infantil, organicé una colecta. Empecé en el Café de Pombo, arengando a las bohemias abrigos para los que el mar rechazó. Al principio, risas incrédulas, luego, donaciones tímidas. Pero el momentum creció cuando contacté a Laura, sí. Le escribí. Un telegrama desesperado, vuelve. No por mí. Por ellos. No respondió. Pero su ausencia me impulsó. En una semana, transformé el sótano de la iglesia de San Francisco en un almacén de abrigos. Recorrí Santander puerta a puerta, en el barrio de Castilla. Convencí a las ancianas de entregar sus chales, en el puerto pesquero. Los marineros donaron impermeables raídos. Mi madre se unió, tejiendo bufandas a destajo. Sus ojos brillando con un orgullo nuevo. Hija. Esto es redención. Murmuró mientras empaquetábamos paquetes. Javier trajo redes convertidas en mantas. Y hasta el padre López bendijo la iniciativa con un sermón sobre la caridad samaritana. Pero el alto Trao llegó con una traición inesperada. El anónimo del periódico era nada menos el director de mi escuela. Un hombre que había fingido neutralidad mientras alimentaba el odio por envidia a mi popularidad creciente. Lo descubrí por casualidad. En una tertulia donde una alumna lo oyó jactarse. Furiosa. Lo confronté en su despacho, ¿por qué? Si no soy amenaza para nadie. Él, con voz temblorosa, confesó, que representas lo que temo en mí mismo. Claudia. El deseo reprimido. Su vulnerabilidad me desarmó, en lugar de denuncia. Le tendí la mano, únete a la colecta. Calienta lo que has congelado. El clímax explotó en una noche de tormenta. La más feroz del siglo. Una patera encalló en la playa de Mataleñas, trayendo a 15 almas ateridas. Entre ellas una niña de ojos asustados que me recordó a mí misma. La ciudad se movilizó, camiones de bomberos. Voluntarios con linternas. Y yo. Al frente. Repartiendo abrigos desde mi viejo Ford. El viento aullaba. Las olas rugían. Y en medio del caos, vi una figura familiar, Laura. De vuelta de París. Con un coche alquilado cargado de mantas de una ONG. Nuestras miradas se cruzaron sobre la espuma. Y el mundo se detuvo. Corrió hacia mí. Empapada. Y me abrazó mientras la niña se envolvía en un abrigo donado. Volví porque tu telegrama me recordó porque te amé, no por el calor que das, sino por el que inspiras. Lloramos. Riendo histéricas. Mientras la tormenta amainaba. Esa noche. Salvamos a todos. Y Santander. Por primera vez. Se sintió como un pueblo unido contra el frío. Sin embargo, la reconciliación no fue fácil. Laura y yo hablamos hasta el amanecer en mi apartamento. Desentrañando entendimientos, mi miedo al rechazo la había hecho dudar de su valor. Y su partida había sido un grito de auxilio. Pensé que me regalabas al invierno. Admití. Ella sonrió, no. Claudia. Tú me enseñaste a regalarlo a los demás. La colecta se convirtió en leyenda. Al día siguiente,
El diario montañés publicó un reportaje laudatorio, irónicamente escrito por el mismo redactor que me había difamado. Titulado El abrazo de Santander, una maestra contra el frío. Mi despido se revocó. Y el director, redimido, donó su propio abrigo de paño fino. Mi madre, orgullosa, colgó un cartel en la ventana: abrigos para todos. Sin preguntas. Javier organizó un equipo de astilleros para coser impermeables. Y Laura, con su red de contactos madrileños, trajo fondos de asociaciones LGTB que veían en mi historia un faro. Pero el verdadero conflicto latente surgió con la familia de Laura. Su padre, un notario de Chamberí con bigote engominado y principios de otra era, llegó a Santander en un Peugeot reluciente, exigiendo reparar el escándalo. Nos encontró en el Café de Pombo, donde celebrábamos con sidra y pinchos de rabas. Hija, esto es una aberración. Vuelve a casa. O desheredo a esta mujer. Sus palabras, dichas con el acento castizo de Madrid, helaron la sala. Laura, pálida, se levantó. Padre, mi casa es aquí, con Claudia. Y mi herencia es el amor que elijo. El enfrentamiento fue épico, digno de una zarzuela cántabra. Yo intervine, defendiendo nuestro lazo con la pasión de quien ha perdido demasiado. Señor, el rechazo no construye, destruye. Mire a su hija, ella es su mayor legado, no su vergüenza. Él, con ojos vidriosos, balbuceó sobre lo que dirá la gente. Pero Laura lo cortó: la gente ya habla. Padre. Y ahora hablan de bondad. Se fue derrotado. Pero no antes de dejar un cheque para los abrigos. Un gesto torpe de paz. Ese incidente profundizó nuestra unión. Laura se quedó alquilando un piso en el barrio de La Inmensa con vistas al faro de Cabo Mayor. Juntas expandimos la iniciativa Invierno Compartido. La bautizamos un colectivo que no solo repartía prendas, sino talleres de costura para mujeres inmigrantes y charlas sobre identidad en las escuelas. Yo, con mi experiencia, moderaba sesiones donde jóvenes como yo contaban sus rechazos por género, por origen, por amor. El frío empieza en el corazón, les decía, pero el calor se enciende compartiéndolo. Sin embargo, un entendimiento profundo amenazó con rompernos de nuevo. Durante una excavación en las cuevas del Soplao, parte de un proyecto escolar, encontré un colgante antiguo. Una cruz de plata con iniciales grabadas, M. y A. 1942. Intrigada, investigué en los archivos municipales y descubrí que pertenecía a María, la prima de mi madre, y su amante, Ana, una maestra republicana ejecutada en la posguerra. Mi madre lo confirmó con voz temblorosa: la crucé de mi vida. Claudia. Pero ella me salvó en la cárcel de Santander, compartiendo su manta en las noches frías. Ese secreto, guardado por décadas, me hizo entender su dureza, el miedo a repetir el dolor. Se lo conté a Laura. Y ella, en un arrebato de celos mal disimulado, lo interpretó como mi excusa para quedarme atada al pasado. Siempre huyes al abrigo de tu familia, me acusó en una discusión acalorada en el muelle de Maliaño, con barcos pesqueros balanceándose como testigos mudos. Sus palabras me enfurecieron. ¿Y tú? ¿No huiste de Madrid para no enfrentar a tu padre? El silencio que siguió fue un abismo. Y por un momento
Temí que el invierno nos separara de nuevo. La crisis culminó en una decisión difícil. Laura recibió una oferta para dirigir un centro LGTB en Barcelona. Un sueño profesional que implicaba mudarnos. «Ven conmigo», suplicó. «O este lugar nos congelará». Yo dudé, Santander era mi raíz. Mi madre dependía de mí. Y la colecta florecía aquí. Pasamos noches en vela, debatiendo bajo las estrellas de la bahía de Santander, donde el faro parpadeaba como un corazón latiendo. Te amo, pero no puedo arrancarme de esta tierra, admití finalmente. Ella, con lágrimas, asintió. Entonces, hagamos que el invierno sea nuestro puente, no nuestra tumba. Optamos por una solución humana. Laura aceptó un puesto híbrido, dividiendo su tiempo entre Barcelona y Santander. Y yo expandí Invierno Compartido a una red regional, con capítulos en Bilbao y Gijón. Fue un compromiso forjado en el fuego de la madurez, reconociendo que el amor verdadero no es posesión, sino apoyo mutuo. El año siguiente, el invierno trajo una prueba final. Una nevada histórica paralizó Cantabria, aislando pueblos como Ruilova y dejando a cientos sin calefacción. Nuestra red se activó con bois de abrigos, generadores donados, sopas calientes en salones parroquiales. En medio del caos, mi madre sufrió un derrame, y Laura canceló un congreso en Madrid para cuidarla. Sentada al lado de su cama en el Hospital Marqués de Valdecilla, con el mar visible desde la ventana, mi madre me tomó la mano. Hija, gracias por no dejarme en el frío. Laura, al otro lado, sonrió. Somos familia ahora. La recuperación de mi madre fue lenta, como el deshielo en las cumbres de los picos de Europa, pero transformadora. Empezó a asistir a nuestras charlas, tejiendo bufandas con colores arcoíris que regalaba a las participantes. Nunca es tarde para abrigar el alma, decía, y su presencia disipaba los últimos fantasmas de mi infancia. Javier, casado ahora con una enfermera vasca, nos visitaba con sus hijos, contándoles historias de la tía Claudia que venció al invierno. Santander, esa ciudad de nieblas y resplandores, se había convertido en nuestro hogar compartido. Un tapiz tejido con hilos de dolor y redención. Laura y yo celebramos nuestro 5º aniversario en la playa de la Magdalena, el mismo lugar de mi rechazo infantil. Llevábamos abrigos a juego, uno cosido por mi madre, otro traído de Barcelona. Y mientras el sol se hundía en el Cantábrico, nos prometimos eternidad. No con anillos, el matrimonio igualitario aún era un sueño lejano en 2000. Sino con un ritual personal, enterramos una carta en la arena, sellando nuestros miedos para que el mar se los llevara. De rechazada a dadora, escribí. Y ella añadió, de huidiza a anclada. La colecta Invierno Compartido creció exponencialmente. Lo que empezó como un gesto impulsivo se convirtió en una fundación reconocida por el Parlamento de Cantabria, con alianzas en toda España. Repartimos no solo abrigos, sino dignidad, cursos de español para inmigrantes, terapia para víctimas de discriminación LGTB, campañas contra la homofobia en las escuelas. En una gala en el Palacio de Festivales, recibí un premio de manos del presidente regional, con Laura a mi lado y mi madre en la primera fila, aplaudiendo con lágrimas. Has regalado invierno a todo un pueblo, me susurró ella después. Y supe que era verdad, no el frío, sino la calidez que nace de compartirlo. Pero el humanismo de nuestra historia radica en las grietas. No todo fue triunfo, hubo recaídas.
Laura sufrió un episodio de depresión en Barcelona. Lejos de mí. Y yo. En un arranque de pánico. Casi la ahuyento con mi sobreprotección. Aprendimos que el amor es un mar impredecible, a veces bonanza. A veces tormenta. Y en esas tormentas. Nos refugiamos en Santander. En nuestras caminadas por el jardín de Pereda. Donde los plátanos centenarios nos recordaban la paciencia. Hoy. A los 35. Miro atrás y veo un camino pavimentado con rechazos que se convirtieron en puentes. El abrigo de mi niñez. Restaurado por mi madre. Cuelga en el armario de nuestra casa compartida, un piso luminoso en el ensanche. Con vistas al faro. Lo sacamos en las noches frías. Envueltas en él. Riendo de cómo un pedazo de lana cambió nuestras vidas. Laura. Con su cabello ahora salpicado de canas prematuras. Me besa el cuello, eres mi faro. Claudia. Y yo respondo, ¿y tú? Mi marea. Santander sigue siendo caprichosa, veranos radiantes. Inviernos que muerden. Pero ya no temo al frío, lo he domesticado. Lo he compartido. He crecido lesbiana en una tierra de machismos y silencios. Y en lugar de congelarme, he encendido hogueras. Para los niños que llegan en pateras. Para las mujeres que aman en secreto. Para las madres que temen perder. Porque al final, el verdadero regalo no es el abrigo, sino el coraje de tendérselo al otro, sabiendo que el calor regresa multiplicado. Y así, en esta ciudad abrazada por el mar, donde las olas cantan himnos a la resiliencia, sigo escribiendo nuestra historia. No con tinta, sino con actos. Con Laura a mi lado. Mi madre tejiendo en la sala. Y un pueblo que, gracias a nosotras, ya no tiembla solo. Fin.